cammino di Louisa Jacques è iniziato già segnato dal dolore. Quando lei è nata nel El camino de Louisa Jacques ya había comenzado, marcado por el dolor. Cuando nació en 1901 en Sudáfrica, su madre murió al dar a luz. Su padre, misionero protestante de la Iglesia suiza, se llevó a sus hijos de vuelta a Suiza, donde Luisa se crió. Creció marcada por este dolor y otras pérdidas, marcada por la tuberculosis, que la obligó a ser hospitalizada 2 veces durante largos periodos en 2 clínicas diferentes. Esta enfermedad le impidió estudiar como hubiera deseado. Sus ideales, tanto sociales como personales y románticos, se vieron constantemente frustrados, a pesar de su naturaleza creativa, con una inteligencia aguda que le habría gustado cultivar. Amaba la lectura, la música, tocar el piano y las amistades. suonare il pianoforte, ama le amicizie, Louisa Jacques. Allora, tutti noi siamo chiamati alla santità. Así pues, todos estamos llamados a la santidad. Es una llamada universal, pero también personal, que el Señor nos dirige a todos desde el momento en que fuimos bautizados, desde el momento en que fuimos hechos hijos de Dios, miembros de una iglesia. Estamos llamados a la santidad. Y esto, por supuesto, tiene sus raíces más profundas en la palabra de Dios. Es el Señor mismo quien nos invita y nos dice: sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Así, a veces tenemos la idea, la imagen de que la santidad o el santo es alguien que realiza prodigios, milagros o tiene ocasiones extraordinarias en las que demuestra su santidad o sus decisiones de vida. Pero no, estamos llamados a ser santos, especialmente en los rincones más recónditos de nuestra historia, de nuestra vida cotidiana. Es ahí donde podemos vivir, incluso heroicamente, esta llamada a la santidad. Dejemos que el Señor obre en nosotros, que el Señor actúe en nosotros, porque al final obviamente colaboramos en la santidad, pero es el Señor quien actúa, es el Señor quien crea, es el Señor quien inspira. Tanto que a 25 anni arriva a A los 25 años alcanza el punto álgido de esta decepción en sus ideales juveniles, como suele ocurrir, decepcionada, fracasada, insatisfecha, inconclusa. En esa noche de desesperación en casa de una amiga, vive un momento en el que ella misma relata y dice: Dios no existe y la vida no vale la pena vivirla. Todo esto no es más que una farsa. Y luego continúa diciendo: toda una serie, una larga cadena de sufrimientos y luchas inútiles me han llevado a esta amarga sentencia. Dios no existe. Pero precisamente en esa noche de desesperación, en el momento más oscuro de su juventud, en esa noche experimenta una experiencia muy singular y sencilla. Dice: es tan ligero como un sueño, pero tuvo la fuerza, el poder de poner mi vida patas arriba. Simplemente sintió la presencia de una religiosa junto a su cama y sintió miedo porque no entendía lo que estaba sucediendo. Pero una luz de esperanza, dice, comenzó a penetrar en su corazón y dijo: antes de desesperarme, fui a rezar a un convento. Y desde esa noche nació en su corazón un anhelo irresistible por el claustro. E da questa notte le è nata in cuore una irresistibile nostalgia del chiostro. Allora, sin dall'inizio possiamo pensare già ai primi. Así pues, desde el principio podemos remontarnos a los primeros siglos de la Iglesia, especialmente al periodo en que cesaron las persecuciones contra los cristianos. Los cristianos sentían el deseo de una consagración más total y radical al Señor. Durante las persecuciones de los primeros siglos, el camino ideal y perfecto para convertirse en discípulo de Cristo y por lo tanto en santo era el martirio. Pero después de este periodo, cuando la Iglesia ya había alcanzado cierta paz, por así decirlo, incluso con el pueblo, y podía vivir su fe en paz, el Espíritu Santo inspiró la vida monástica en la Iglesia.
Estos eran hombres y mujeres que huían, por así decirlo, de las grandes ciudades, las metrópolis, y buscaban el encuentro con Dios en el silencio y la oración, especialmente en lugares desiertos. Y así nació este movimiento llamado monacato. En el corazón de esta búsqueda estaba un profundo encuentro personal con Dios en la oración y el silencio. Así tenemos a los primeros monjes, San Benito para Occidente, luego también San Atanasio, San Antonio Abad, etc. Todos ellos tuvieron una profunda experiencia de la vida monástica y un encuentro con el Señor en la oración y el silencio del desierto. Di vita monastica e di incontro con il Signore nella preghiera e nel silenzio del deserto. Lei non aveva compreso tutto. C'è stato bisogno di un cammino, ma c'è stata una luz. No lo había comprendido todo. Le llevó un camino, pero hubo una luz que la encaminó hacia la búsqueda de un nuevo rostro de Dios, porque en cierto sentido ya lo conocía en su familia, pero aún no lo había encontrado personalmente. Los 2 años siguientes fueron una búsqueda verdaderamente sencilla, casi cotidiana, de este rostro de Dios, que se hacía presente a través de amistades, sus amigos. Uno en particular fue el único amigo católico que le habló de la Eucaristía, y desde ese momento nació en su corazón el deseo de recibir la Eucaristía. En Suiza ya no encontraba trabajo. Se mudó a Milán, Italia, por motivos laborales. Mientras visitaba las iglesias de la ciudad, se sintió atraída por este misterio que tiene lugar en el altar, sin comprender aún su significado. Cuando le pidió a un sacerdote que confesara sus pecados para recibir la Eucaristía, este la envió a una monja del cenáculo de Milán para que la instruyera en la fe católica. A lo largo de 1 año y medio, gracias a estas catequesis, esta guía y la comprensión gradual de un misterio que la superaba, abrazó la fe católica. El 19 de marzo de 1928 abrazó la fe católica diciendo: «Las preguntas que me inquietaban durante mi juventud finalmente han encontrado una respuesta y sobre todo una razón. He encontrado a mi Dios». Una risposta e soprattutto un perché. Ho trovato il mio Dio. Il nostro cuore è irrequieto e inquieto finché non riposa. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. La experiencia del gran Agustín de Hipona, quien con razón escribe sobre ella en sus confesiones, es una frase que él mismo dirige al Señor, porque fue su experiencia como hombre que buscaba el sentido de su vida y lo encontró solo en el Señor. Y así sucede con todos los santos y con San Francisco de Asís. Ellos pueden hacerlo, iniciar un camino de conversión cuando dicen y comprenden que hay alguien que puede traer paz al corazón, que puede llenarlo, que puede dar sentido a su vida. No es evidente de inmediato, comienza como una chispa, y por eso hablamos de un camino de conversión y, en el contexto vocacional, también de un camino de discernimiento. En el ámbito vocazionale anche di cammino di discernimento. È stato un cammino lungo che è durato 10 anni. Fue un largo viaje que duró 10 años hasta llegar al monasterio de las Clarisas en Jerusalén. Tenía 37 años cuando llegó a Jerusalén y solo vivió allí 4 años. Solo después de su muerte, las hermanas descubrieron la profundidad de su vida interior. Vita interiore. Pochi anni in cui il Signore praticamente Unos años en los que el Señor la ayudó prácticamente a acelerar las etapas de la santidad. Incluso al leer su historia, vemos que el Señor siempre estuvo presente. Sufrió mucho y el Señor la guió incluso por caminos de oscuridad, de momentos difíciles, de sufrimiento. Pero aquí mismo, en Jerusalén, el Señor realiza una gran obra en su vida. Y esto se debe a que ella también recibe esta gracia de ser más dócil a la voz del Señor, más obediente a la voz del Señor. Più obbediente alla voce del Signore. Quando Maria della Trinità arriva a Gerusalemme, chiede al Signore: Cuando Sor María de la Trinidad llega a Jerusalén, le pregunta al Señor: «¿Pero por qué no me dejaste escuchar tu voz con tanta claridad antes?». El Señor le responde:
Tuviste que aprender a escucharme. Nadie más podía hacerlo por ti, porque es en la libertad donde deseo la respuesta al amor. De joven dijo: soy completamente independiente, la libertad por encima de todo. Así que es evidente que para ella descubrir la voz de Dios, su vocación, incluso en la obediencia a los acontecimientos, a la palabra, a las hermanas, a su confesor, a la voz de Dios, fue un camino lento y una lenta obra de gracia en su vida. Un lento cammino e un lento lavorio della grazia dentro la sua vita. Le hablo a cada alma. Para escucharme es necesario guardar silencio y sumergirse en lo más profundo del corazón. Ecco, colpisce molto il fatto che il Signore chiede a Sor Maria tanto silenzio. Resulta impactante que el Señor le pidiera a Sor María tal silencio, a pesar de vivir en un monasterio donde la disciplina lo exigía estrictamente. Esto es increíblemente impactante porque uno podría preguntarse: si el monasterio está en silencio y hay reglas que respetar, ¿por qué el Señor sigue pidiendo silencio? Esta pregunta no es trivial y también es muy válida para nosotros, porque en última instancia el silencio más difícil de alcanzar no es el externo, sino el interno. Naturalmente, para escuchar la voz del Señor necesitamos crear un profundo silencio en nuestros corazones, acallar y silenciar esas voces que provienen de nuestra naturaleza humana, de nuestra historia herida, quizás incluso de nuestra historia o experiencia de pecado. ¿Por qué no? Así que estas son las voces más difíciles de silenciar, y también es la experiencia que muchos monjes vivieron en el desierto en medio de un gran silencio. Pero comprendieron que sus primeros enemigos eran ellos mismos. Es un reto para nosotros crear un profundo silencio interior, silenciando estas voces, y ahí es donde aprendemos a escuchar al Señor. Escuchamos su voz también a través de las personas que viven con nosotros. El Señor nos habla a través de nuestros hermanos y hermanas, pero también nos habla de manera especial en la palabra de Dios, en la liturgia. È significativo che il cammino di Louisa Jacques incrocia il cammino di popoli e di confessioni cristiane diverse. Es significativo que el camino de Louisa Jacques se cruce una y otra vez con los caminos de diferentes pueblos y confesiones cristianas. Este recorrido geográfico y biográfico por la historia ha hecho que en su persona, en su oración, el clamor por la unidad de la Iglesia se haya convertido realmente en una voz. Su transición al catolicismo no fue fácil. En la época anterior al Concilio Vaticano II fue una traición. A la familia le costó aceptar esta decisión, pero siempre la respetaron porque existía un profundo amor que los unía. Sor María de la Trinidad llevaba en el corazón la herida de la división. Gracias al gran respeto que existía entre ellos y a su búsqueda de la esencia misma de la unidad, expresar lo que significa pedir el don de la unidad en la Iglesia, al principio dijo: «Pido la conversión de mi familia». Y el Señor le respondió: «No es esto lo que debes pedir porque muchos en mi familia no lo saben. Lo importante es la salvación y vivir según mi Evangelio, el Evangelio que he vivido». Y llegó a la esencia de la unidad y en su autobiografía escribe: «Estamos unidos en la caridad y la caridad es el motor mismo de la acción misionera de la Iglesia». Esto es hermoso. La unidad de la Iglesia es la condición para el orden y la paz en la humanidad. En estos días convulsos en Tierra Santa, pero en muchas partes del mundo, es verdaderamente una palabra unificadora, porque la vida unifica, y comprender la fe ayuda a garantizar que la oración por la unidad de la Iglesia, por la paz, en la búsqueda de la propia vocación o en las experiencias cotidianas de cada estado de vida, encuentre su unidad solo en esto.
centro único che Sor Maria della Trinità incontrò in Cristo. Nella quotidianità, in ogni stato di vita, e ecco, trova la propria unità soltanto in questo centro unico che Sor Maria della Trinità ha trovato in Cristo. L'Eucaristia è fons et culmen della vita. La Eucaristía es el fons et culmen de la vida cristiana. Es la cumbre, la fuente y la cumbre de toda nuestra vida. La Eucaristía no debe ser un mero acto devocional, un acto rutinario. Es algo a lo que debemos asistir necesariamente cada domingo. Debe ser una experiencia profunda. La Eucaristía no solo nos nutre, sino que también nos enseña esto. Y esta es la experiencia de Sor María de la Trinidad. Al hacer este voto de víctima, el Señor esencialmente le pide que reviva su vida eucarística. ¿Qué significa vivir la vida eucarística de Jesús? Significa vivir en humildad, en absoluto silencio, en absoluta obediencia, tal como Él vive. Él vive como yo vivo, le dice el Señor. Vive come vivo io, gli dice il Signore. Ma per spiegare questo voto di vittima uso le parole del Para explicar este voto de víctima utilizo las palabras del teólogo von Balthasar, quien lo explica así. Es un grado supremo de disponibilidad y no resistencia a todas las decisiones de Dios. Parece la definición más hermosa de este voto. Es como el fiat de María. Él dice que existe esta disponibilidad suprema a todo lo que sucede. En una frase de la conversación, el Señor le dice a María de la Trinidad: ama todo lo que sucede, y en todo lo que sucede, ama mi voluntad oculta, que se esconde detrás de las cosas. Poi un'altra caratteristica è quella di vincere il male con il bene. Otra característica es la de vencer el mal con el bien, con gestos muy concretos, porque la caridad que el Señor pidió a su Santísima Trinidad y que pide a cada uno de nosotros es muy concreta y profundamente conmovedora, como dice el Señor. No debes sospechar de tu hermana ni de tu hermano. Tu misericordia también debe cubrir los defectos de tu hermano, por supuesto. Y luego hacer las correcciones pertinentes, etc. Y también ceder. Ella siempre decía: pero tú sabes coser, sabes hacer estas pequeñas cosas. Es decir, debes enseñar, dejar de lado tu orgullo, dejar de lado tu arrogancia y enseñar. Si tus hermanas te piden esta ayuda, hazlo, porque es algo que también me estás haciendo a mí. Así que la caridad que también nos lleva a una vida eucarística profundamente vivida es muy concreta. Poi è molto concreta. ciò che sorprende negli scritti di Maria della Trinità rispetto al voto di vittima. Lo sorprendente de los escritos de Sor María de la Trinidad sobre el voto de víctima es que son escritos personales que ella creía dirigidos solo a ella. En realidad, leerlos revela que el Señor tiene un mensaje para todos. Este mensaje no es solo para ella, sino también para nosotros. Ella dice: deseo un ejército de almas apostólicas que se consagren a mí mediante el voto de víctima, pero no para expiar los pecados de otros con pruebas extraordinarias. No, ese no es mi deseo. Deseo un gran ejército de almas víctimas que se unan a mi apostolado en mi vida eucarística, que se comprometan mediante este voto a seguir los mismos caminos que yo he elegido. Silencio, inmolación, irradiación del triunfo de la vida, del espíritu, para que mi espíritu se extienda. Deseo que estas almas se revelen como parte de mi reino, al que toda alma está llamada y en el que toda alma espera. Tu vuoi seguirmi fino al Calvario? ¿Quieres seguirme al Calvario? ¿Quieres hacer este voto de víctima? Y ella responde con naturalidad. Su vida ya estaba madura para un sí total, una entrega total al Señor. Ella responde que sí, y así cuando dejamos que el Señor haga lo que quiere, este es el significado último y profundo del voto de víctima, lo dejamos hacer. Y el Señor también obra maravillas en nuestras vidas.
Colaboramos poniéndonos a disposición del Señor y entonces el Señor obra lo que quiere en nosotros. Y esto es lo que hizo en los últimos años de la vida de Sor María de la Trinidad, aquí en el monasterio de Clarisas de Jerusalén. Gerusalemme è un posto speciale, tanta grazia qui. Jerusalén es un lugar especial y aquí hay muchísima gracia. Es el lugar de la redención. Por lo tanto, poder entregar nuestra vida donde Jesús la entregó es un privilegio. Nuestro lugar es el de la oración y orar es seguir implorando y sobre todo participar en este plan de Dios porque Dios sigue diciendo: tengo planes de paz. Entonces, ¿qué significa orar por la paz? Sino abrazar el plan que Dios tiene para su pueblo, para la humanidad, abrazar y hacer nuestro este plan. No lo sabemos, pero sabemos que cuanto más abrazamos el amor, más fomentamos la reconciliación y la paz. En las pequeñas cosas de cada día participamos en este plan de Dios que trae paz, una paz profunda, una paz que también es salvación, porque Jesús dice: os dejo mi paz, os doy mi paz. Por lo tanto, sigamos abrazando verdaderamente los planes de Dios para la paz. Davvero a sposare i progetti di pace di Dio. Nell'iconografia Santa Chiara è presentata con questo ostensorio in mano per significarci comunque questo. En la iconografía, Santa Clara es representada con esta custodia en la mano, simbolizando el acontecimiento que salvó a la ciudad de Asís gracias a su oración. Santa Clara pasa a la historia como esa mujer que intercede por su pueblo, que atraviesa momentos difíciles, alzando la hostia y pidiendo a todos que miren hacia ella, de donde proviene la salvación. Los tiempos de Santa Clara, como los de hoy, son dramáticos. ¿De dónde vendrá la ayuda si no es del Señor? Por eso, el monasterio tiene la misión de orar, interceder, permanecer en las rampas como centinelas de la ciudad e interceder. Sentinelle della città ed intercedere. Señalamos a Jesús, el Salvador, como Santa Clara, la hostia, y hacemos un llamamiento a todos para que digan: no pierdan la esperanza, aún hay esperanza, porque Jesús, Dios, está de nuestro lado.